Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 13 y vamos a leer primero el versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Estoy leyendo la versión Reina Valera y esta dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad es delegada primero por Dios. Nadie puede caminar en autoridad si Dios no le ha delegado esa autoridad. Por lo tanto, Dios nos llama la atención y nos dice: yo quiero que ustedes entiendan el principio de la autoridad y lo que significa la autoridad en los seres humanos. Si Dios es quien delega la autoridad, entonces la persona que está ejecutando la autoridad delegada de Dios necesita conocer al Dios de la autoridad. ¿Sí o no? Amén. Porque muchas veces el concepto de autoridad que tenemos es un concepto totalmente distante a la autoridad de Dios, sino que es basada en miedo, en manipulación, en abuso de poder. Y el ser humano se ha ido acostumbrando a este concepto de autoridad, al grado de que obedecen solamente cuando la persona que representa la autoridad, y digo con comillas, porque si la representa, la autoridad estaría representando a Dios, pero si está abusando del poder, si está usando el miedo, si está manipulando, no está caminando en la autoridad de Dios. Entonces las personas obedecen porque el jefe está enfrente, porque la persona que puede darles un castigo está enfrente, mamá o papá, pero no realmente porque han entendido lo que es el principio de autoridad y vivir bajo autoridad. Entonces, cuando leemos Romanos, la palabra nos está diciendo que tiene que haber una actitud de sujeción o de sumisión. Esta palabra griega se compone de dos palabras, y la primera es upo y la segunda es tazo, uputazo. Y significa la primera estar dispuesto con la actitud correcta a obedecer, ¿sí? Es estar dispuesto con la actitud correcta a obedecer. ¿Por qué? Porque yo puedo obedecer, y otra vez hago comillas, pero mi corazón estar en rebeldía. O sea, lo hago para que me vean, pero no lo hago para respetar la autoridad. No lo hago porque estoy amando a Dios a través de mi obediencia. No lo hago porque entiendo el privilegio que es caminar bajo la autoridad divina, sino que mi motivación no es adorar a Dios, es quedar bien con alguien, es evitar un castigo o una consecuencia, es por miedo, es fingir, lo que sea. Pero lo que menos tiene es deseo de honrar y obedecer a Dios. Entonces, cuando yo camino en esta sujeción, es porque yo conozco al Dios de la autoridad, de donde nace la autoridad, y yo quiero y anhelo vivir sujeta bajo esa autoridad, porque entiendo que ahí está mi vida, mi bendición, la luz y el camino que yo necesito para alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Amén. ¿Sí? Ok. La segunda parte, que es tazo, significa que yo debo de arreglar mi vida de tal manera que se alinea o se ordena a lo que Dios asigna. ¿Sí? Tengo que ordenar mi vida de tal manera que se alinea o se ordena a la asignación de Dios. Amén. No se trata de lo que yo, Cristina, puedo decir,
Se trata de lo que la palabra dice. Entonces, cuando Dios delega autoridad al ser humano, en el caso de la iglesia, cuando Dios delega su autoridad a un pastor, a un maestro, a un profeta, ¿quién me falta? A un evangelista. Dios es el que quiere manifestarse a través de estas personas. Cuando Dios delega su autoridad a los líderes de la iglesia, es Dios quien se está manifestando. Entonces, ¿a quién me estoy sujetando? Me estoy sujetando, por ejemplo, tenemos a Vicky y a Mario que están a cargo de cursos bíblicos. Y ellos son los líderes, los que llevan y guían a los maestros para todo lo que Dios ha puesto en sus corazones para enseñar y establecer los principios de la palabra en nosotros. Tienen maestros bajo su cargo y tienen alumnos bajo su cargo. ¿Qué autoridad está usted respetando? ¿La autoridad de Mario o de Vicky o la autoridad que Dios les delegó a ellos? ¿A quién veo? Veo a Vicky y a Mario y entonces yo me sujeto dependiendo si me caen bien o no tan bien. Porque entonces estoy caminando bajo el concepto errado del mundo. A quien yo debo de sujetarme es a Él. Y Él delega la autoridad. No es a Cristina, es a lo que Dios quiere hacer a través de Cristina. Es lo que Dios está hablando a través de Mario, de Vicky, de los maestros. A eso es a lo que yo me sujeto. Están de repente acá arriba el ministerio de alabanza y todos acá tienen autoridad delegada. Y yo me sujeto a la autoridad de Dios delegada a estos ministros que nos están enseñando y guiando para aprender a alabar y a adorar a Dios. Pero ellos necesitan, al igual que Cristina, al igual que Mario y Vicky, aprender de Dios para caminar genuinamente en la autoridad del cielo. Porque ¿cómo usaré la autoridad de Dios si yo no camino bajo esa autoridad? Si yo no estoy sujeta a esa autoridad. ¿Cómo pretenderé yo, Cristina, ejercer la autoridad divina si yo misma no estoy sometida para entender cómo esa autoridad funciona, para entender cómo es que Dios se mueve en autoridad? No puedo usar autoridad divina si yo misma no estoy sujeta a ella. Es ahí donde yo aprendo el corazón de Dios y conozco cómo la autoridad de Dios se mueve. Es ahí donde se entiende finalmente que la autoridad no tiene que ver con manipulación, no tiene que ver con abuso de poder, no tiene que ver con miedo, con humillación, ni con castigo. Tiene que ver con respeto, con reverencia, con admiración de aquel que se está revelando a mi vida y produce en mí una actitud donde yo quiero obedecerle, porque no hay nadie más grande, más hermoso, más maravilloso que Él. Es una autoridad que está basada en lo que está basado el reino de los cielos. Y lo voy a decir tantas veces pueda, mientras Dios me tenga viva: amor. Amor. Nuestro eslogan es amor que transforma. Pero ¿cómo me va a transformar el amor de Dios si yo no estoy constantemente descubriendo a Dios? Si descubro a Dios, descubro su amor y descubro cómo funciona su autoridad. La palabra dice en Juan 16:8 que el Espíritu Santo, no lo voy a leer, solo anótelo. Yo les invito a que anoten. Mire, si hay tal vez solo es una frase la que Dios va a usar esta mañana para impactar su corazón. Pero si usted no la anota, estamos saturándonos de tanta información constantemente que se nos va a olvidar.
Y esa frase usted la lleva a la presencia de Dios y le dice: Señor, lo que hoy impactaste a mi vida, quiero entenderlo todo, quiero sacar toda la riqueza de esa frase para que la vida que tú tienes para mí se haga realidad en mi ser interior. Esa es nuestra parte. Dios ha hecho lo imposible. Lo que yo soy llamada a hacer es conectar con Él, porque solo Él me da crecimiento. Yo siembro la semilla y yo riego la semilla. Esa es mi función en la tierra. Pero dice la palabra en Corintios que lo único más importante es quien da el crecimiento. Y ese es Dios. Y esa es mi parte, ese es mi compromiso, el buscarlo, el conectar. Solo ahí entenderé y reconoceré la autoridad de Dios. Y solo entonces podré yo usar la autoridad delegada de acuerdo a su corazón, porque su autoridad siempre es para bendición, es para protección. Es para hacer luz en tu vida, es para guiarte y mantenerte en el redil, es para que no te pierdas, es para que tengas la vida que Él diseñó para ti aquí en la tierra. A pesar de que todo en la tierra es imperfecto, Él tiene una vida perfecta para ti, y cuando tú entiendes y te sujetas a Él, esa vida se hace real en tu vida. Entonces Dios me está invitando a que yo vaya y descubra más sobre la autoridad divina, que la entienda, para que me rinda a ella y entonces la sepa reconocer en las personas que Él ha delegado esa autoridad. Todos los hijos de Dios tenemos autoridad delegada en diferentes áreas, pero todos tenemos autoridad delegada. Ahora, ¿cómo funciona tu casa? ¿Funciona por miedo? ¿Por castigo? ¿Por consecuencia? ¿O funciona porque tus hijos te respetan y te admiran y por eso obedecen? ¿Cómo funciona tu autoridad de esposo? ¿Tiembla tu mujer cuando llegas a casa? ¿Tiene miedo de la forma en que la vas a tratar si ha hecho algo que a ti no te gusta? O viceversa, porque a veces es la mujer la que aterroriza al marido. Y tiene miedo hasta decir si no le gustó la comida, porque ya no le vuelven a cocinar. ¿Me explico? ¿Cómo funciona nuestra casa? ¿Cómo funcionas tú con el jefe del lugar donde trabajas? Tú como empleado, ¿trabajas para Cristo porque Él le delegó autoridad a tu jefe? Y entonces, ¿haces tu mejor trabajo? ¿O porque ahí no te pagan lo que es justo, no piensan en ti, abusan porque te piden horas extras y no te las pagan, entonces tú tampoco haces tu trabajo con excelencia? Porque olvidamos que si esa persona no funciona en la autoridad divina, yo siempre respetaré la autoridad divina. Y la palabra dice que yo trabaje para mis jefes terrenales como para Cristo. Entonces, si yo quiero vivir bajo autoridad, que significa estar alineado y ordenado de acuerdo a lo que Dios designa, necesito conocer lo que Dios designa. Porque si ignoro cuál es la vida espiritual, ¿cómo entonces buscaré vivirla? ¿Cómo entonces anhelaré hacer aquellas cosas que Dios anhela que yo haga? Y yo recuerdo cuando Dios me empezó a llevar por estos procesos de renovar mi mente y enseñarme a vivir bajo su autoridad, pero a fluir en esa autoridad también. Recuerdo cuando Dios me dice: Cristi, con situaciones así fuertes que me enteraba de mis hijos, que lo primero es me enojo, les arranco la cabeza y luego veo cómo resuelvo, ¿verdad? Y Dios venía y me interrumpía, o sea, yo iba donde Dios, hablaba con Él, le decía, ¿verdad?, cómo me sentía.
Le contaba a él todo lo que le quería hacer a mis hijos y me decía, nada de eso harás. Quiero que te sientes en amor y le preguntes primero por qué hizo lo que hizo. ¿Qué le llevó ahí? O a veces me decía, quiero que le des permiso a eso que tú piensas que yo jamás le daría permiso. Y me llevaba a lugares donde yo no conocía y mi corazón se aterrorizaba. Porque yo decía, si yo soy dulce cuando ellos han cometido un error grave de desobediencia, les doy la mano y se van a agarrar el codo. ¿Por qué? Porque lo que yo conocía es que el miedo funciona. El miedo los pone derechitos, pero solo los pone derechitos cuando tú estás presente. Es una ilusión, no es una realidad porque no transforma el corazón. Y cuando tú no estás, hacen todo lo que ni te imaginas. Y con más ganas porque están enojados contigo. Y cuando Dios empezó a quebrar ese patrón, yo me acuerdo que yo lo hacía con un pánico en mi corazón, porque yo decía, ¿qué van a hacer estos muchachitos si me ven demasiado amable? Y es impresionante lo que Dios hizo en sus vidas y cómo Dios sigue obrando en hechos. Y la relación que me permitió tener con adolescentes. Generalmente los adolescentes no hablan con sus papás. Son un enigma. Y siempre están bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Lo mismo. Y no hay más información. ¿Te gusta alguien? No sé. ¿Me explico? Y Dios, gracias a que Él empezó a enseñarme esa autoridad, yo pude disfrutar de tener conversaciones con mis hijos de cosas que yo no quería oír, pero que ellos se sentían en libertad de decirme. Y Dios me enseñó un truco, ya se los he contado. Me enseñó a sonreír. Cuando te estén contando algo que te infarte, tú sonríe. Que no se enteren que te estás infartando. Cuéntame a mí de tu infarto después, que yo te voy a guiar. Porque si tú pones cara de ¿what? Ya no te van a contar nada. Van a cerrar sus corazones. O sea, Dios modelando una autoridad. Y en Juan, cuando habla del Espíritu Santo, que no sé si se los dije al final, Él dice, yo convenzo. Él no usa miedo. Yo convenzo de pecado, de juicio y de justicia a través del Espíritu Santo. Entonces Él no intimida. Él te convence de tal manera que tú dices, uy, esto no lo quiero en mí porque no es agradable. Estoy convencido, estoy convencida que esto no me conviene y no lo quiero para mi vida. Y qué rico poder adorarte a ti, Señor, al someterme a esta verdad revelada de tal manera que convenció mi corazón y hoy quiero hacerlo de esa manera. ¿Cómo alinea Él mi vida para que yo camine de acuerdo a lo que Él ha asignado? Convenciendo mi corazón. Y yo quiero que ahí pausemos un instante y veamos, Él es el Todopoderoso, el que sostiene el universo, todo lo que existe con la palabra de su poder, dice su palabra. Él es Dios. Y en vez de imponerte, se sienta contigo a explicarte hasta que eres convencido de esa verdad. Siendo Dios que tiene el poder de decir, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ti, bye. Con un chasquido de dedos, adiós. No, su autoridad funciona con un amor que no tiene límites. Y ese amor le dice, vas a pelear por esa persona hasta el último día de su vida en la tierra y vas a buscar convencer su corazón para que entienda que tu autoridad, la autoridad de Dios, es un regalo, es una bendición, porque cuando te sometes a ellas, te sometes a la vida que Dios tiene para ti, que es buena, agradable y perfecta, porque esa es su voluntad, buena, agradable y perfecta. A mí me sorprende. Y nosotros como papás, ay, ya me cansé de repetírtelo. ¿Cuándo vas a entender, muchachito? ¿O no?
O los pastores, ay, es que por arriba le pasa de la cabeza. Quisiera abrirles el cerebro para que entiendan la palabra. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué actuamos así todavía? Porque no estamos interesados en descubrir esa autoridad divina que transformará para siempre nuestra vida y la hará bendición. Veremos mayores resultados, veremos milagros, veremos Dios transformando corazones simple y sencillamente porque decidimos caminar bajo su autoridad y usar su autoridad. El versículo, siempre en Romanos 13, el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Hacienda, páguele hacienda. No ande viendo ahí cómo oculta ganancias, ¿sí? Puede quitarse impuestos legalmente con las cosas que usted gasta y consume para su empresa, pero no oculte ganancias. Amén. Ay, paz, pero y apenas sobrevive mi empresa. Si tú te sujetas a la autoridad divina y empiezas a pagar los impuestos que te corresponden, Dios va a prosperar tu empresa. Si tú, porque hay personas que cuando dan el diezmo lo dan después de los descuentos. Ganan 20,000 pesos, les descontaron 3,000, les dieron 17 y solo dan el diezmo de los 17. No. El diezmo es de los 20, porque los impuestos los pagaste gracias a que Dios te dio ese dinero. No le puedes quitar a Dios de tus impuestos. Y de ahí le restamos a Dios. ¿Por miedo a qué? A que no me alcance. Miedo. En vez de estar alineado a lo que Él asigna. ¿Qué asigna? Probadme ahora en esto, que si tú crees en mis finanzas celestiales y me das a mí el 10% de todo lo que recibes y luego me ofrendas de gratitud y voluntad, yo abriré las ventanas de los cielos y yo voy a destruir todo lo que viene a comerse tus finanzas. Y yo soy el Dios que da más abundantemente de lo que piden o pueden entender. ¿Bajo qué finanzas quiero vivir? ¿Bajo las finanzas de este mundo que son fluctuantes, suben y bajan? Cuando hay inflación y no te aumentan el salario. Cuando pierdes el trabajo y no has ahorrado mucho. O te dan, ¿cómo le dicen aquí cuando te despiden y te dan tu liquidación? Cuando te dan tu liquidación y la divides y dices, me alcanza para 6 meses de vida. En 6 meses necesito conseguir trabajo porque después ya no tengo. Y vives bajo la angustia. O voy a vivir bajo las finanzas del cielo, que si tengo empresa y un cliente no paga, yo digo, Señor, tú proveerás porque yo en ti confío, yo no dependo de mi cliente, yo dependo de ti. Y de repente te salen 5 clientes más que te generan más ganancia de aquel que te debe. Oh, pero inflación y no te aumentaron el salario. Pero tú le has creído a Dios, te has alineado a su autoridad, te has alineado de acuerdo a lo que Él designó para bendecirte. Él no designó el diezmo y la ofrenda para pedirte. Él designó el diezmo y la ofrenda para bendecirte y para sostener su obra en la tierra. Y entonces le creíste a Dios y sigues ganando lo mismo y todo está 30% más caro. Y terminas el fin de mes y te sobró dinero y dices, no entiendo. Porque Dios multiplica lo que hay en tu mano. Te quedaste sin trabajo. Y de repente empieza a haber gente que no sabe que perdiste el trabajo. Y te llevan despensa. Y te regalan ropa para los chicos. Y te llaman y te, ¿sabes qué? Dios me puso que pagara la matrícula de la escuela de tus hijos este año. Y tú dices, ¿qué onda? Es que vivo bajo las finanzas del cielo. No dependo de este mundo, dependo del Dios en el que he creído. Estoy bajo su autoridad y su autoridad es bendición para mi vida. Pero es
actitud del corazón. Y luego dice el versículo 7, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Hay un dicho aquí en la tierra que dicen que el respeto se gana. ¿Quién lo ha oído? Bien poquitos aquí, como 5. ¿Quién ha oído ese dicho? ¿Verdad? Y Dios dice en su segundo mandamiento, amad al prójimo como a quién, como a ti mismo. ¿Te gusta que te respeten? ¿Te gusta que te miren mal, que te critiquen, que hablen a tus espaldas? ¿Te gusta? Y Dios dice, dad respeto al que merece respeto. ¿Quién merece respeto? Tu prójimo, sea como sea. Sí, ahí entra mamá y papá, aunque no estés de acuerdo con ellos, aunque en este momento te caigan mal. Dios dice, respeta, respeta. El respeto es la decisión que tomo porque entiendo que eso es lo que anhela el corazón de Dios. Porque Dios, aún siendo Dios, te respeta a ti. Porque Él es la muestra de lo que el verdadero amor es. Pero vivimos bajo conceptos del mundo esperando bendición del cielo. No, la bendición del cielo se desata porque vivo de acuerdo al cielo. Él siempre tendrá gracia y misericordia sobre tu vida, siempre. Pero todo lo que Él tiene para ti muchas veces se detiene porque no estoy alineada con la autoridad divina. Amén. Y luego dice, honra, si no me equivoco, al que honra merece. Dios dice, hablando de los padres, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y no dice a los buenos o a los malos, ¿no? A los buenos sí y a los malos no. Dice padre y madre, honra. ¿Y cuántas veces, sabes, yo sé que los jóvenes salen en este tiempo, pero si tus padres están vivos, tú también eres hijo? ¿Qué hablas de tus padres? Es honra lo que sale de tu boca. Pueden estar 100% equivocados, pueden estar mal, pueden estar graves, pueden ser tóxicos si quieres. Pero la honra sería, Señor, yo bendigo a papá y mamá porque no te han conocido. Y eso que fluye en su interior es porque tú todavía no te has manifestado en sus vidas porque no te conocen. Los bendigo, Señor, para que te conozcan, para que los sanes. Dame compasión para con ellos, dame gracia para con ellos, Señor. Desato tu amor en mí para con ellos, porque a mí me cuesta amarlos por cómo son, pero en ti todo lo puedo. Y tomo de ese amor que habita en mí para amarlos en lo sobrenatural y poder honrarlos como se lo merecen. Alinear mi corazón a lo que Dios asigna. Pero muchas veces pensamos que la autoridad solo tiene que ver con decirle a alguien qué hacer, cuando es realmente descubrir a Dios y voluntariamente someterme a su verdad y dejar que esa verdad me transforme y me lleve a una vida sobrenatural, a una vida que yo disfrutaré, que yo gozaré, que yo celebraré, pero también producirá olor fragante para con Dios. Tu alabanza será constante y no solamente cuando entonas alabanza con música. Tu adoración será constante y no solamente cuando adoras con música. Quiero que leamos lo que está en Hebreos 13, versículo 17. Y dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes,
y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Viene Dios y dice: obedece a la autoridad espiritual delegada a tus líderes espirituales. Ahora, voy a hablar dos cosas aquí. ¿Qué pasa si yo te digo: ahorita quiero que todos me traigan 1,000 pesos y me los pongan aquí porque necesito carro nuevo? Y ahí dice: obedece a tus líderes espirituales. Pero eso no es bíblico, porque dice que lo obedezcas porque Él cuida tu alma, no te quita tu dinero. Amén. ¿Quieres que Dios sane a tu hijo? Trae 20,000 pesos. Dependiendo de la enfermedad, así es el costo. Pasa por ahí. Eso no es autoridad de Dios. Dios sana porque te ama y tiene un propósito. Y al que no sana, lo ama y tiene un propósito. Pero Dios no cobra. Dios da. Porque dando es como recibimos. Dios nunca va a ir en contra de sus principios. Dios no ama al que da más dinero. Dios ama la actitud del corazón que siembra con generosidad. Y la generosidad se mide a través de lo que tú tienes, no de cuánto tienes. La generosidad se mide a través de lo que tienes, no de cuánto tienes. Si tienes 10 pesos y diste 9, fuiste extremadamente generoso. Si tienes 1,000,000 de pesos que te sobran y diste 100 pesos, ¡ay! Fuiste exageradamente tacaño. ¿O no? ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Dios mide la actitud del corazón, no el monto. Entonces, cuando Dios dice: obedece a tus líderes espirituales, porque ¿hacen qué? ¿Cuidan qué? Cuidan tu alma. Entonces, ¿de qué consejo está hablando? Del consejo que te dan en el espíritu. Tú no puedes venir como pastor y decir: ¿sabes qué? A mí me funcionó no hablarle a mi mujer 3 días y cambió. Sedita se puso. A mí me funcionó no darle dinero por unos 5 meses y después dejó de ser gastona. No, si no está en la Biblia, no viene de Dios. Aunque te haya funcionado aparentemente, porque no sabes cómo está el corazón de esa persona, el daño que has podido hacer. El consejo tiene que venir de la palabra. Y cuando el pastor te da el consejo, o la pastora te da el consejo, ¿a dónde vas tú? A la presencia de Dios. Aquí los que han recibido conmigo consejería sabrán que siempre les digo: háblalo con Dios. Que Dios te lo confirme, que Dios te siga revelando, que Dios te lo muestre, porque la autoridad que tú respetas en mí no es la autoridad de Cristina, sino la autoridad de Dios delegada, y la autoridad de Dios delegada siempre, siempre, siempre tiene que reflejar a Dios. Amén. Pero entonces Dios dice: pon atención. ¿Qué hacemos con los mensajes dominicales? Esto es palabra viva. ¿Qué pasa si yo te pregunto el otro domingo de qué prediqué hoy? ¿Te acordarás? ¿Te habrá dejado algo? Eso ya no depende de mí. Eso depende de lo que tú haces con Dios. Lo que depende de mí es ir a Él, buscar la palabra, tener revelación y luego sembrarla y regarla en tu vida. El resto es tu decisión de alinearte a lo que Él ha asignado, y es que estés constantemente conectado con Él para que esa palabra cobre vida en ti. Pero también, si yo no estudio las Escrituras, tenemos que sacar mega ofertas para que lleguen a REA.
Y acá tenemos el privilegio de tener un instituto bíblico con enseñanza sana en el espíritu, para que tú puedas escudriñar la palabra apoyado de otros y conocer las profundidades de la palabra y sus misterios. Porque quieres alinearte con Él. Pero si no conozco, ¿cómo me alinearé? Si no entiendo, ¿cómo caminaré bajo esa autoridad, bajo esas verdades? ¿Cómo sabré qué hacer en tanta circunstancia diversa en la vida? ¿Cómo sabré qué hacer con mi propia sabiduría cuando yo creo que es tremenda mi sabiduría, pero porque ignoro la sabiduría de Dios, que expone que mi sabiduría queda falta de sabiduría? Necesito escudriñar, necesito decirle: Dios, dame hambre y sed de tu palabra. En vez de comprarme la blusa que quería este mes, voy a inscribirme a REA, porque quiero conocerte, quiero aprender a leer tus escrituras y a escudriñarla. Necesito conocer las verdades del reino para que éstas sean toda la bendición que tú diseñaste para mí. Y entonces pueda obedecerte y pueda rendirme a tu autoridad. Pero no hay que hacer ofertas para animar, porque nos falta sed y hambre. Preferimos gastar en las cosas terrenales. Está bien si es que no tienes finanzas porque estás bien apretado ahorita. Pero yo conozco personas, cuando yo hice eventos en mi país, hubo una señora de muy escasos recursos que solo tenía una vaca y la vendió para asistir al Congreso, porque ella entendía que lo que Dios quería darle era mayor que la vaca, y Dios se encargaría de la necesidad de su casa. Y no dudo que ahora tiene más de una vaca, porque ese es Dios. Pero habla de la actitud del corazón, del valor que le pongo al poder recibir más y más de su palabra y poder estudiar su palabra. Ay, podríamos decir, pero ¿para qué cobran? Porque hay maestros. Y la palabra dice en 1 Timoteo 5:17 que los que trabajan de predicar y enseñar la palabra tienen que comer de eso, son dignos de su salario. No le puedes poner bozal al buey que tría, al buey que hace el trabajo para sacar la cosecha. Dice, hay que darle un salario. Por eso es que dice que es doble honra: la honra de obedecer, de respetar la autoridad delegada en él o en ella, y la honra de que pueda recibir su salario para su sustento. Pero tenemos que entender estas verdades para poder fluir en ellas. Yo hasta hice el chiste, recuerdo cuando llegué acá unos meses después que compré mi camioneta, les dije, esa la compré antes de que me pagaran aquí, les dije, para que no piense que de los diezmos me la compré, sino que de mis ahorros, ¿verdad? Porque a veces son esas cosas las que el enemigo pone en tu cabecita y te hacen olvidar a quién le das el diezmo y a quién le das la ofrenda. Si hay un pastor o pastora que abusa de los diezmos y las ofrendas, créeme, va a entregar cuentas a Dios, porque está robándole a Dios. Y más vale que lo hagamos con integridad. Amén. Pero entonces Dios dice, hónralos y obedécelos a ellos. Y dice algo interesante, dice, hazlo de tal manera que ellos se gocen en guiarte, en cuidarte. No lo hagas de tal manera que los hagas padecer dolor, dice. No se los pongas difícil. ¿Qué hacemos con los líderes? Mire, toda la persona que está al frente de un grupo de personas, sean 10, sean 5, sean 100, sean 500, no importa. Toda la persona que tiene un liderazgo está en una vitrina.
y todo el mundo la está observando. Cada gesto, cómo canta, cómo alaba, si levanta las manos, si no levanta las manos, si se sentó, si no se paró a un tiempo inadecuado, si se mueve mucho cuando danza. Y estamos, en vez de amar y bendecir, de levantar sus brazos, les provocamos dolor con nuestro señalamiento, con nuestra crítica, con la falta de respeto, con tener juicio contra ellos. Nosotros somos igualitos que ustedes, humanos con batallas, con una asignación del cielo para cuidar a las ovejas de Dios, con una responsabilidad para descubrir el corazón de Dios y asegurarme que no te enseñe algo que no viene del corazón de Dios, con una responsabilidad de ser ejemplo para ti, de ser bendición para ti, pero eso no me hace exenta de equivocarme. Pero ¿qué recibe el líder que se equivoca de ti? ¿Qué recibe si ese día andaba hormonal y no te contestó como esperabas? ¿Recibe comprensión o juicio inmediatamente, simplemente porque es líder? Y a veces tus líderes necesitan un abrazo. A veces necesitan que tú les llames para preguntarles cómo están. Que tú les llames para decir: estoy orando por ti. Porque ellos siempre están cuidando por ti. Pero deshumanizamos a los siervos del Señor y no nos damos cuenta. Gracias a Dios, yo estoy en un tiempo de mi ministerio donde, aunque tú quieras infringirme dolor, ya no me duele. Descanso en Dios y sé que Dios tiene control. Y sé que Dios es el único que puede tocar el corazón. Estoy clara que no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Estoy clara, pero no me afecta. Hubo un tiempo que sí. Hubo un tiempo que lloraba, que en secreto le decía a Dios: ¿por qué? Si les sirvo, si les amo, ¿por qué? ¿Por qué la traición? ¿Por qué meterme el cuchillo por detrás y no preguntarme qué me pasa? Y sufrí y me causó mucho dolor, y Dios lo sanó todo. Y finalmente llegué a ese lugar donde mi gozo es servirle a Él y amar a su pueblo. Y entonces me entero y lo entrego inmediatamente a Él, como lo hizo Jesucristo. Tú, Dios, que juzgas bien, porque yo de repente me puedo equivocar, pero tú eres justo. A ti te lo entrego. A ti te lo entrego. Pero el punto no es ese. Gracias a Dios llegué a ese lugar. Pero el tema es: ¿qué estamos haciendo los que somos ovejas con los que son nuestros líderes? Porque eso también es caminar bajo autoridad. Ciertamente, todos necesitamos lo que Pablo tuvo cuando era Saulo y iba camino a Damasco, y necesitamos encontrarnos con la autoridad de Dios cuando vamos camino a Damasco. La palabra habla en Hechos, este relato, y cómo el mismo Saulo, que no conocía a Dios, se encontró con el Señor de señores y de repente entendió quién era Él y que Él era la máxima autoridad. Y cuando Él entendió esta verdad, su vida cambió totalmente. Y la palabra habla de Ananías, que era un hombre no letrado, un hombre sencillo, humilde, y fue el que Dios escogió para llevarle la revelación a Saulo. Pero Saulo era grande.
poder, autoridad, reconocido por todos, enseñado a los pies de el sacerdote que era más respetado por todos, Gamaliel. Gamaliel, ¿verdad? Y entonces era alguien temible, aparte de eso, porque perseguía a la iglesia. Pero cuando este hombre no letrado, sencillo, humilde, tal vez no es respetado por los grandes académicos como era Saulo, cuando este hombre entró y le dio palabra de Dios a Saulo, él no vio a Ananías, el iletrado, el humilde, el sencillo, él vio a Dios. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con la autoridad de Dios, recibió el consejo, creyó la palabra y se convirtió en el Pablo que hoy nosotros admiramos. Entonces algo me dice esto. Cuando yo no conozco la autoridad de Dios, me resisto a Dios y no me doy cuenta, y puedo evitar llegar a ser todo lo que Dios dice que soy, porque Pablo llegó a ser grande en Cristo, pero porque tuvo el entendimiento que la autoridad delegada por Dios no importa a quién se la da, lo que importa es que yo la reconozca, la reciba para tener la vida que Dios tiene para mí. ¿Cuál es la vida que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el diseño fabuloso, maravilloso y glorioso que Dios tiene para ti en esta tierra? Pero tiene todo que ver con reconocer la autoridad del cielo. ¿Cuántos Pablos habrán aquí? ¿Cuántos Pedros habrán? ¿Cuántas Priscilas? ¿Cuántos Davides? ¿Cuántas Anas? ¿Cuántas Saras? ¿Cuántas Esteres? Pero todos ellos tuvieron un encuentro con la autoridad del cielo y llegaron a vivir la vida que Dios diseñó para ellos. Amados, es tiempo de darle importancia al tema de la genuina autoridad de Dios. La palabra dice, uno de los conceptos y principios del cielo es que nadie es superior a nadie. Y es más, te dice, tú ve al otro como superior a ti, es decir, velo con respeto. No importa si fue a la escuela o no fue. No importa si habla raro. No importa si es fresa. Porque hasta eso no nos gusta, ¿o no? No importa. No importa si su temperamento no hace clic con el tuyo. No importa si no es tan bonito o bonita como tú quieres que sean tus amigos. Reconoce la autoridad y camina de acuerdo a ella, porque lo único que desatará en ti es bendición. Y quiero leer 2 o 3 versículos nada más, porque creo que ya voy sobre el tiempo, para que podamos entender que todo esto funciona a través del libre albedrío. Es tu decisión. Dios no te lo impone, porque Él no impone la autoridad. Él te dice cuál es su diseño y tú decides someterte o obedecer a Él. Y dice la palabra en Deuteronomio 30:19: hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Es mi decisión. Elijo lo que me agrada de este mundo, pero no va alineado con Dios, o elijo la vida de Dios. Por todo lo que no viene del Espíritu es muerte. Porque nuestro pacto es de espíritu. El pacto de letra no pudo transformar el corazón del pueblo de Israel. Tenían que hacer sacrificios constantes.
Y entonces dice Dios, ¿sabes qué me agrada a mí más que los sacrificios? Obediencia. Pero la obediencia a las cosas del Espíritu solo se alcanza a través del Espíritu. Entonces yo necesito estar constantemente llenándome de la vida del Espíritu para caminar en esa obediencia y para poder elegir la vida y no la muerte, porque a veces la muerte se presenta delante de ti como algo brillante y fabuloso y glorioso. Pero solo aquel que está conectado al Espíritu podrá discernir, eso no es de Dios, ahí hay muerte. Y decido por la vida. Este hombre era un corporativo muy grande. Y en un momento lo despiden de la empresa después de ganar millones de pesos, para traducirlo a pesos, y empieza a buscar trabajo buscando ese mismo nivel de salario por su nivel de vida. Con el tiempo se vuelve a abrir el espacio en la empresa donde lo despidieron para poder aplicar a la misma posición. Aplica él nuevamente y le dan el puesto. Y él está hablando con Dios, un hijo de Dios, y le dice: Señor, gracias. Gracias porque has abierto la puerta nuevamente, porque ellos me están contratando una vez más y están reconociendo que al final fue un error despedirme. Gracias porque estás bendiciendo mis finanzas para mi casa. Y cuando él está dando las gracias a Dios, el Espíritu Santo le habla y le dice: no quiero que aceptes el trabajo. ¿Qué harías tú? Reprendo al diablo que me está hablando ahorita. Eso no puede ser Dios, porque esto es lo que he clamado por tanto tiempo y ya llegó a mi vida. Sin embargo, él conocía la autoridad divina, reconocía la voz de esa autoridad y reconocía que el Dios de la autoridad, cuando dice no, siempre es para que te vaya bien. Y con todo y lo humano que tuvo que atar para obedecer a Dios, lo hizo. Y no aceptó el puesto. Contrataron al segundo en fila. 3 meses más tarde lee el periódico y este nuevo corporativo estaba preso porque la empresa había estado desfalcando al gobierno y él firmaba todos los documentos y él terminó preso. La empresa al final se puso a cuentas con Hacienda, lo buscaron a él nuevamente y llegó a un puesto que no le representaba riesgo, solo bendición. Todo eso desata la autoridad de Dios. Pero es mi decisión si busco escuchar su dirección para siempre escoger la vida y librarme de escoger algo que se ve bien, pero trae muerte. Decides no perdonar a alguien, escogiste muerte y no vida. Quedarte resentido, querer buscar venganza, decides muerte y no vida. Decides seguir criticando, juzgando, señalando, estás abriendo muerte para tu alma. La estás llenando de lo que contamina. Es tiempo, iglesia, de entender estas verdades. Cuando leemos la palabra, vemos evidente el libre albedrío en todo tiempo. Porque en la palabra tú encuentras frases como estas: si obedecieres mis mandamientos, o mi voz, o mis estatutos, o si hicieres mi voluntad, te bendeciré a ti y a tus generaciones. Entonces, cada vez que Dios dice: si obedecieres, si escucharas mi voz, si escucharas mis estatutos y los hicieres de acuerdo a mi corazón, si hicieres mi voluntad, te está dando a ti la decisión del libre albedrío. Si tú quieres, si tú decides, es tu libre albedrío. Esa es nuestra parte.
Yo decido. Tú no me puedes decir a mí que haces lo que haces porque alguien más te llevó allí. Porque a mí me ha pasado de todo y de más. Y podría ser una persona horrible, odiosa, porque quise serlo para protegerme, para defenderme. Pero Dios llegó a mi vida y me presentó la vida y me dijo: perdona. Sí, perdona que nunca te dijeron te amo, ni tu papá ni tu mamá, que nunca te abrazaron, que cuando te disciplinaron te golpeaban y te dejaban dañado tu cuerpo, que te dijeron palabras destructivas que quebraron tu espíritu. Sí, perdona a tu padrastro que te abusó sexualmente a tus 6 años y lo hizo hasta los 10 años. Y las cosas que Dios me pedía que perdonara era para mí un insulto. Pero ahí, en su presencia, su amor me convenció. Y descubrí una autoridad que no conocía. Y elegí la vida y me cambió para siempre. Y esa decisión que tomé hace 28 años es lo que permitió que Dios siguiera obrando y me tenga aquí hoy y sea hoy quien soy en Cristo. Decidir entre la vida y la muerte. ¿Y por qué dije esos ejemplos? Aunque ya muchos los conocen, porque son cosas que nosotros creemos que no se deben perdonar. Humanamente imperdonables. Pero en Cristo todo lo podemos. Y quien recuperó la vida fui yo. Porque todas las heridas y el daño y la ausencia de amor a la única que tenían presa era a mí. Pero cuando perdoné, Dios restauró todo y me devolvió una vida que ni yo conocía que podía vivir. La vida que Él diseñó para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Amados, necesitamos tú y yo entender este principio de la autoridad. Por ejemplo, dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo, sí, ¿cuál es el todo tiempo? Cuando tu amigo se porta mal contigo. En todo tiempo ama el amigo. No solo cuando las cosas están bien. Y cuando amas, ¿qué buscas? Hacer el bien. No buscas lo tuyo. ¿O no? Ahora, hay una excepción a la regla. Cuando ese amigo sigue haciéndote daño y nunca cambia, ámalo, pero manténlo a distancia. Pero ámalo. Significa que si te busca por ayuda, ayúdalo si puedes. Bendícelo. Ora por ese amigo. Pero a veces cometen medio error y tú no les vuelves a hablar. Y a veces ese amigo no solo es tu amigo, es tu hermano en Cristo también. Y están en la misma congregación y salen por diferentes puertas para no hablarse. En todo tiempo ama al amigo para ayudar en la adversidad. Nació el hermano. ¿Cuántas veces ignoramos la adversidad de otro? Y Dios dice, esto es lo que anhela mi corazón. Y tú dirás, pero es que no puedo ayudar. No sabes lo que un abrazo puede hacer. No sabes lo que simplemente decir, cuentas conmigo. Tal vez no tengo dinero, tal vez no tengo lo que necesitas, pero aquí estaré contigo a tu lado. No batallarás solo, oraré contigo, levantaré tus brazos. Hay 10,000 formas de ayudar en la adversidad. Esto es lo que mando, que se amen los unos a los otros. Y dice, eso está en Juan 15:12. Y mira lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Esto es fuerte. El amor no hace nada indebido. Ups. Si amo a Dios, entonces voy a amar a la diversidad de hijos que Él tiene, aunque no todos se parezcan a mí. Ay, es que es muy ruidosa. ¿Y qué? Ay, es que es muy callada. ¿Y qué? Ay, qué pasividad. ¿Y qué? Ay, eléctrica la mujer, no para. ¿Y qué? Ama. No critiques, ama. Y toma de la riqueza del otro. De repente tú necesitas a veces aprender a callarte porque hablas mucho. Aprende de la otra que es más calladita. O tú que eres calladita, agarra de la que habla mucho para que te atrevas a hablar. ¿Me explico? Dios no se equivocó cuando te diseñó. A mí toda la vida me reportaban en la escuela, habla mucho en clase. Pero yo no sabía que iba a predicar y ahí me iba a gastar las palabras. Si me hubieran dicho, cállate en clase, un día vas a predicar, tal vez lo hubiera hecho diferente. Pero ya estaba en mí, que estoy para hablar, porque mi voz es la que Dios usa. Amén. Y por eso es que me tienen que acordar para, acaba de predicar, porque hablo demasiado. Amén. Amados, Dios no se equivocó contigo. Nunca desees ser como el otro. Ámate a ti mismo, acéptate como eres. Y tú acepta al otro como Dios lo hizo, porque es el diseño de Dios. Y las áreas que necesitan transformación, no te preocupes, Dios las transformará. Tú ama, tú sujétate al diseño de Dios, a la autoridad, alíñate con lo que Él te asigna a ti a hacer. No esperes que el otro lo haga, hazlo tú. Esa es la regla del cielo. No esperes que el otro lo haga, hazlo tú. Amén. Amén. Si gustan, nos ponemos de pie. Quiero leer, mientras estamos de pie, Proverbios 16:28. El perverso provoca contiendas. Ese que te anda metiendo la cizaña en tu corazón contra alguien más. El chismoso divide a los buenos amigos. Pero luego Dios me da una respuesta, porque tú dirás, ay, esos chismosos, ay, ese perverso. Y ya vamos criticando y ya vamos señalando. Es que es bien fácil. Pero luego, Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro, el hombre en el trato con el hombre. ¿Qué vas a hacer con el chismoso? ¿Te vas a afilar al diseño del corazón de Dios? ¿Qué vas a hacer con el perverso? ¿Te vas a afilar al diseño del corazón de Dios? ¿O te vas a excusar en que tú sí puedes criticar porque ese es perverso y chismoso? ¿Me doy a entender? Es que es fácil esconderme en el pecado de otro y no ver mi propio pecado. El hierro con el hierro se afila. Dios nos tiene a todos nosotros juntos, todos con nuestras cosas, virtudes y las que no son virtudes, con esas debilidades, con un solo propósito, que cada vez el amor de Él crezca en nosotros en medio de todas las diferencias. Que la meta sea amar en vez de rechazar, amar en vez de criticar, amar en vez de juzgar, amar en vez de señalar, acusar, condenar, amar. Porque si amo, he entendido la autoridad del cielo. Si amo, estoy conociendo al Dios de la autoridad y me estoy sometiendo, alineándome a su diseño. ¿Y sabes quién va a ser feliz? Tú.
¿Sabes quién va a ver bendición? Tú. Porque siempre que te alineas a Él, Él te sorprende. Hace muchos años atrás, quiero ver, 25, 27 años atrás, se difamó mi nombre y el del papá de mis hijos por toda la nación. Y la difamación fue muy fuerte al grado que las personas, los hermanos en Cristo de la nación entera, nos dejaron de hablar. En eso surgió un milagro y el canal cristiano local llegaba Benny Hinn. No sé si han oído de Benny Hinn, pero en ese tiempo el ministerio de él era mundial, ¿verdad? Y Dios lo usaba en sanidad. Y era muy respetado por muchos. Y por alguna razón que no hay explicación más que Dios, me pidieron a mí ser la coordinadora general de ese evento y administrar el dinero para ese evento. Costaba un poco más de $100,000. Era una responsabilidad muy grande. Llegó el día del evento y me tocó a mí ir a recibir al hermano Benny Hinn al aeropuerto. Lo saludé, me preguntó mi nombre y dijo: si tú has logrado toda la logística y todo lo que hay, quiero darte las gracias y felicitarte. Gracias, y me fui. Es un equipo, no solo soy yo, etcétera, etcétera. Me fui. Habrá sido 1.5 minutos lo que platiqué con él. El evento fue en el estadio de la capital. Habían 60,000 personas. Y me lo encontré en uno de los pasillos camino al camerino. Y me detuvo y me dijo: tú eres Cristina, ¿verdad? Y yo: sí. Por favor, acuérdame hoy cuando esté yo ministrando al pueblo de Dios. Tengo una palabra para ti y quiero darla en público. Ya se imagina usted que yo le iba a acordar, ¿verdad? Míreme, ¿verdad? Pues no lo iba a hacer. Si él se acordaba, bueno, pero yo no le iba a decir. Dicho y hecho, no se acordó. Al día siguiente me lo vuelvo a encontrar en el pasillo y me dice: no me acordaste. Te digo que me acuerdes hoy. Quiero dar esa palabra en público. Era el último día. Estaba el evento, igual yo no le iba a acordar. Y en eso me fijo que están recogiendo la ofrenda y los que estaban asignados para subir a la tarima, porque ahí estaban pastores sentados, no subió nadie a recoger la ofrenda. Entonces uno resuelve, ¿verdad? Yo agarré un cesto y me fui a recoger la ofrenda. Yo estoy recogiendo la ofrenda y de repente oigo: ahí estás, Cristina, y no me acordaste, ven, me dijo. Y ya me llama a la par de él. Yo sufrí la humillación nacional sin defenderme, llorando en la presencia de Dios. En primera fila estaban las personas que nos habían difamado. Él me llama a la par suya y empieza a dar una palabra y dice: yo escogí a esta mujer para hacer bendición para esta nación. Yo, Dios, me complazco en su corazón, en su integridad. Yo la reconozco como mi hija. Y empezó a decir cada cosa que se me olvidó porque solo empecé a chillar. Porque yo le decía a Dios: ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando tu nombre para que la nación sepa que tú tienes quien te defienda. Porque tu corazón hizo lo que yo te pedí y no fuiste a defenderte. Y guardaste silencio, aun cuando no fue fácil. Esas 60,000, créame, le contaron al país entero lo que Dios había hecho ahí. No lo pedí, no lo esperé, no lo busqué, no le recordé. Y lo dijo a través de un hombre que todos los que estaban ahí respetaban. Someterte a Él, obedecerle a Él, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo tengo testimonio tras testimonio tras testimonio
Al principio a veces no me era fácil obedecer. Le dolía a mi carne, le dolía a mi alma. Pero Él me convencía. Y yo le decía, yo no sé a qué horas me sacas el sí. Y me lo termina sacando siempre. Y nunca me voy a arrepentir. Y sigue sacándome sís difíciles. Pero lo hace con una gracia. Porque convence tu corazón. Y sé que cada sí que le digo a Dios, que significa morir a mi carne, morir a mí, siempre se va a convertir en algo glorioso. Dios ama la obediencia más que el sacrificio. Sírvele a Dios con pasión, pero con un corazón que desea obedecerle. Camina la milla extra, porque Dios quiere que la caminemos, pero con un corazón que se somete a su autoridad, que reconoce su autoridad.